Saludos amigos, tengo la satisfacción de recibir a Víctor García Álvarez, un dominicano que durante muchos años trabajó para una multinacional, específicamente para la Alcoa. Tiene mucha historia Víctor García Álvarez que contarnos, es un intelectual, escritor, traductor, una persona con quien podemos hablar de muchos aspectos. Gracias por venir a la hora con Gregory, Víctor García Álvarez. Su trabajo en la Alcoa ha hecho de usted, básicamente, según he podido contactar con él, con la coincidencia en el tiempo que nos hemos conocido, que no es bastante, es poco, pero haber trabajado en la Alcoa posiciona la mentalidad de un dominicano que se capacita a mirar las cosas de nuestro país de una manera muy peculiar. En ese sentido, quisiera saber, República Dominicana va camino a ser un país que se desarrolla, que crece, porque tenemos como unos altibajos, tenemos buen crecimiento económico, sin embargo, nos desarrollamos menos que lo que crecemos. Esos temas ese tema quisiera empezar, que usted lo dilucide. Bueno, fíjate, muchas veces a mí me da la impresión de yo vivir en una realidad paralela. Tenemos todos los elementos para progresar, pero aparentemente hay algo que lo impide. Por ejemplo, nosotros tenemos un gobierno, nunca hemos tenido un presidente tan bien intencionado, tan decente como este de ahora, pero no es osado. Hay una serie de cosas que se están produciendo que aguantan el progreso, lo aguantan. Y entonces nosotros necesitamos osadía. Todo lo que está malo debe evitarse para que no le exploten la cara. Por ejemplo, yo en la Alcoa, yo fui por 3 meses, porque salí huyendo. Mis amigos que yo tenía se habían metido en política en tiempo de Trujillo, y entonces yo hice como una salida. En Pedernales la gente se escondía. Nos escondíamos a pesar de que había que solicitar un permiso para trabajar en Alcoa, pero nos escondíamos ahí. Había una cantidad enorme de gente que no simpatizaba por el régimen. Yo fui por 3 meses y pasé 27 años. En esos 27 años yo me compenetré con la población de Pedernales, que era una población necesitadísima, pero con un sentido, un corazón amplísimo. ¿Qué funciones tenía Víctor allá? Yo tenía como 16. Yo comencé siendo mecanógrafo del departamento de personal, pero yo estaba estudiando química y entonces tenía mi ojo puesto en el laboratorio. Eventualmente me trasladaron al laboratorio, pero entonces ahí yo era encargado regional de relaciones públicas, estando a cargo del laboratorio. Yo era encargado de reforestación, yo creé un programa de reforestación. Yo era también el que instruía a los empleados, yo creaba programas de instrucción, traía películas de Estados Unidos, las traducía y las doblábamos para que sirvieran de ejemplo para la gente. Eso era de las cosas que yo hacía. Y entonces yo me involucré en deporte. Vi que en el pueblo no había una estructura deportiva y yo creé toda la estructura deportiva del pueblo. Inclusive el año pasado me dieron un diploma inmenso por haber sido el promotor de todas esas cosas. Inclusive participé en una cena del Comité Olímpico donde yo era promotor, pero desgraciadamente me dieron un diploma a nombre de Víctor Curi y el mío se lo dieron a él. Nunca lo he visto. ¿Cómo se explica Nunca eso? lo he visto. Inclusive nosotros llegamos a tener un equipo de softball femenino de muchachitas. Yo creé un equipo de muchachitas para sacarlas de la calle, para que el ocio no las envolviera, ¿entiendes? Y resulta que muchas de esas niñas formaron parte del equipo nacional eventualmente. Ah, qué bien. Sí. Qué bien. Teníamos también, en atletismo, tenía una muchacha que era única, fantástica,
y uno de los entrenadores se la llevó y la preñó y se fue todo al carajo. Ahí se perdió la atleta. Esa era una atleta completa. Pero ser osado para dirigir República Dominicana puede interpretarse como una acción no reflexiva, una acción de riesgo que no procede en un país tan peculiar como el nuestro. Yo me refiero a osadía, a que no tener la muñeca floja, a que las cosas malas hay que enfrentarlas inmediatamente y tomar... yo no creo que nosotros podríamos hacer como en China, que el que quedó mal lo fusilan. Yo no pretendo que lleguemos tan lejos, pero resulta que aquí hay tantas cosas malas. Por ejemplo, un país donde el mantenimiento no existe, no es parte del entramado mental de nosotros, eso no existe. Por lo tanto, yo le llamo a este país el país NIM. El NIM es un árbol de la India que se llama Azadirachta indica, y resulta que ese árbol tú lo siembras y te vas. No tienes que preocuparte de nada. Ese árbol tiene una profusión tan terrible que en el sur se ha convertido en una plaga. Mucha gente dice que es una plaga. El NIM no necesita mantenimiento. Entonces yo llamo a este país el país NIM, porque nada, fíjate la cantidad de escuelas que anualmente hay que reparar. Fíjate los puentes que hay que estar reparando todo el tiempo. Fíjate las carreteras que están hechas una porquería. Fíjate todos los accidentes que suceden en la autopista Duarte y en los otros. Usted ese concepto, ese criterio, se relaciona a cómo estaba una empresa en que usted fue ejecutivo, la Alcoa, reitero, que tenía sus esquemas y protocolos de procedimientos. Todo. En la Alcoa las cosas se hacían como era. Inclusive nosotros comenzamos el uso del cinturón de seguridad. Fue el primer sitio donde se utilizó el cinturón de seguridad en este país. Y muchísimas otras cosas. Inclusive, fíjate una cosa, las áreas protegidas, quien propugnó porque se establecieran áreas protegidas fue Patrick Hewson, que era nuestro gerente general. Era un hombre de mucha visión. Patrick Hewson, durante la estadía del Alcoa, ¿fue el gerente general todo el tiempo? No. Nosotros, a Patrick Hewson, previo a Patrick Hewson, tuvimos un señor que había venido desde Indonesia y tenía esa mentalidad del famoso campo de concentración que había allá. Suerte que nada más duró un año, gracias a Dios. Entonces Patrick Hewson fue haciéndose espacio hasta que lo nombraron definitivamente gerente general. Ese era un hombre con una visión única y un deseo de ayudar a Pedernales que pasaba más allá de todo. La gerencia actual, el gobierno actual, como usted bien dice, tiene una característica, la intención, la buena intención. ¿Ha sido el resultado correspondido a esa intención, a su modo de ver? No, yo no lo creo. Inclusive, fíjate una cosa, a mí me da la impresión de que el haber ganado, yo hice campaña por Abinader cuando perdió, y después en el siguiente cuando ganó, y después en este último también. Pero da la impresión de que el haber ganado fue una sorpresa tan grande que todavía muchos de esos funcionarios no logran trabajar porque están sorprendidos. Es una sorpresa única. La sorpresa, yo digo que es mirándose el ombligo que están. Mirándose el ombligo que están. Entonces, así no podemos nosotros funcionar. Entonces, fíjate todos los préstamos. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con lo de la cédula. 3.800 millones de pesos. La cédula vieja servía. ¿Por qué hacer una cédula nueva cuando nosotros estamos endeudados? El plástico dice que venció 2008, Eso no importa 2010. que venciera, se utilizaba y funcionaba.
Ese dinero pudo haberse utilizado en otras cosas. Pero tiene esquemas ahora de seguridad para no suplantarlo, para no... Sí, y no tiene la dirección. La nueva cédula, No tiene la dirección de donde tú vives. no me digas. Sí, Ah, pero estamos muy modernos. ya tú sabes. No, sería una forma de si te atracan, no saber dónde tú vives. Por ejemplo, esa es la única ventaja que tendría. Volviendo a lo de la Alcoa, cuando yo llegué fue en el 60, el día 11 de enero de 1960. Para quienes no conocen, ¿a qué se dedicaba la Alcoa en la zona de Cabo Rojo, Pedernales? Bueno, nosotros, esa era una concesión que se había conseguido cuando en el 44 alguien pasó en avión por la Sierra del Bauruco y vio una serie de formaciones de caliza y dijo, ay, debe haber bauxita. Entonces, el American Geodetic Survey comenzó a hacer exploraciones. Entonces, apareció la Alcoa, comenzaron a tomar muestras, tomaron una cantidad de muestras enorme y la llevaron a Estados Unidos y entonces se decidió entonces establecer ese contrato. ¿En qué año se estableció el contrato? Fue antes de los años, al final de los 50, fue antes de los 50. O sea, se contaba con el beneplácito del benefactor de la patria, Rafael sí. Leónidas Trujillo. Naturalmente que sí. Y se comenzó a embarcar como el 58 más o menos. Una carretera que era única, era una carretera que inclusive hasta hace poco nunca necesitó mantenimiento de tan bien hecha que estaba. Era en roca, una carretera de 31 kilómetros. Ahora está media deteriorada porque tú sabes que... ¿Qué puntos conectaba esa carretera o conecta? Esa carretera conecta Cabo Rojo con Aceitillar, que fue la primera mina de la parte superior de la Sierra del Bauruco, la primera mina de donde la bauxita de ahí tenía un 40 y algo por ciento de alúmina y era de muy buena calidad. Y entonces habían pequeñas minas, eran como bolsillos, porque eran bolsillos en caliza. La caliza tenía formas diferentes, entonces los huecos se rellenaban con eso, porque era por lixiviación. Eso, inclusive habían dos tipos de bauxita. Había uno de low temperature digest, que necesitaba menos temperatura, que estaba en la parte de arriba, y entonces había otra que había drenado y entonces estaba en las Mercedes, que estaba en el kilómetro 20 más o menos. Entonces esa bauxita tenía un contenido de sílice muy alto. Entonces necesitaba un digestor especial que era de alta temperatura. Eso es muy interesante. ¿Y cuál fue el resultado de la explotación de esa área geográfica minera de República Dominicana por parte de la Alcoa a favor de República Dominicana? ¿Hubo resultados positivos? Muy positivos. Inclusive la Alcoa pagaba los mejores sueldos que había en el país. Y era una operación continua. ¿Cuántos empleados dominicanos participaban permanentemente? Casi todos éramos dominicanos. ¿La cantidad excepto, cuál? Llegamos a tener 368 empleados una vez, pero los únicos que eran extranjeros eran los jefes. Eventualmente nosotros fuimos suplantando los jefes. Al principio, minería, mecánica, todo, laboratorio, eran americanos. ¿Hasta qué año estuvo funcionando la Alcoa? La Alcoa estuvo funcionando hasta los años creo que el 85, cuando una serie de circunstancias mundiales determinaron que ya no valía la pena continuar aquí con la bauxita. Yo creo que es una opinión. ¿No valía la pena económicamente, a su modo de ver? No, yo creo que es
la opinión personal mía es que Venezuela creó la combinación desde tierra hasta lingote. Y entonces, como necesitaba dinero, comenzó a vender los lingotes a un precio menor que el mercado mundial. Lingotes de bauxita. Sí, no, lingotes de aluminio. Ajá. O sea, era una operación completa. Porque ahí la Alcoa extraía Bauxita y la y enviaba a Texas. Ajá. Yo estuve en Texas. Me mandaron a averiguar las factibilidades si podía establecerse una planta de alumina en Cabo Rojo y no habían las condiciones, porque la cantidad de agua que se necesitaba era demasiado. Entonces, yo el viaje me resultó muy bueno porque pasé un mes por allá. Fue en invierno y el problema de eso era que las cubas, los tanques donde la bauxita se mezclaba con la soda cáustica, eran abiertos. Eran tanques de 100.000 galones. Wow. Y entonces, como era invierno, el aire era pesado. Entonces, esos vapores se quedaban, no subían. Entonces, cuando íbamos a tomar las muestras, porque se tomaban muestras a cada rato, el aire estaba cargado de soda cáustica y nos pelaba la cara. Claro, claro. El gobierno dominicano y la relación con la Alcoa, ¿cómo finalizó esa relación? Finalizó bien porque siempre hubo una cantidad enorme de presiones que decían que era muy poco lo que estaba consiguiéndose. Entonces, en varias ocasiones el contrato se renegoció. Y sin embargo, todavía hay mucha gente, por ejemplo, hay un periodista ahí que fue creación de Alcoa, que se ha convertido en, cada vez que le escribe algo, el pobre siempre dice que nos dejaron los hoyos. ¿De quién estamos hablando? ¿De cuál Carlos Julio? No, Carlos Julio siempre fue muy, muy asequible a la herencia de Alcoa. La otra persona, yo voy a dejar el nombre en el aire, pero es íntimo amigo mío. Yo, en cierta forma, le di forma como persona, porque lo tomé muchachito y lo metí en la pequeña liga, entonces le hice una serie de cosas, pero él después se convirtió en periodista, profesor de la UAS y todo eso, y entonces siempre que escribe, suelta el venenito. La Alcoa dejó Bueno, los hoyos y no conseguimos Víctor, nada. en el tema de la Alcoa, conozco un poco porque he ido varias veces a Cabo Rojo, Pedernales, Bahía de las Águilas. Sin embargo, las veces que he visitado las instalaciones o el lugar donde estaban las instalaciones administrativas básicamente y también hay una especie de molino, una torre que utilizaba la Alcoa. Eso era para la caliza. Ya, no hubo forma de mantener, porque hay un área hasta con piscina, no hubo forma de mantener esas edificaciones para uso, qué sé yo, de Sí. colegios, de institutos, de esas academias. instalaciones se van a utilizar como una especie de boutique, de hotel boutique, porque eso tiene creo que 12 habitaciones, déjame ver, 12 a 16 habitaciones. Eso quien lo diseñó fue Guy Vega y lo construyeron, creo que fue, no fue Cáceres González. Cáceres González hizo el primer barrio de Alcoa en Pedernales. Ya. ¿Qué aprendizaje deja, qué cosas positivas deja que una empresa a ese nivel haya estado presente? Y el Estado dijo cuando esa empresa se fue, no, ahí no hay más nada que explotar. O sea, el Estado no podía continuar con algún emprendedurismo. Sí, se trató, por ejemplo, se estaba exportando a China parte de la tierra de las Mercedes. Inclusive hubo algo muy simpático. En Surinam, el problema de Surinam es que la bauxita de Surinam no tiene sílice. Al revés de la bauxita dominicana, que tiene mucho sílice, tenía un 20 y pico % de sílice. Entonces, necesitaba flocular, o sea, formar cristales, no podía. Entonces se descubrió
que la bauxita de las Mercedes, rica en sílice, era buena para mezclarla con la de Surinam para flocular. Y así se hacía. Entonces, de cada de los embarques siempre iba uno hacia Surinam. En Surinam era un sitio muy simpático. Yo estuve en Surinam una semana. La mayor parte de la corriente del país entero la proporcionaba una represa que tenía Alcoa, que tenía el lago, era de 750 kilómetros cuadrados. Wow. Y inclusive era uno de los mayores productores de palma africana del mundo entero. Imagínate que eran 80 kilómetros cuadrados de palma africana. Cada kilómetro y medio había un sitio donde se procesaba la fruta, porque si no, una vez maduraba, entonces se ranciaba. Claro. El hecho de que Alcoa explorara durante muchos años la bauxita es casi una reiteración a la pregunta, ¿y por qué no seguir explotándola en la actualidad o posteriormente? Lo que te dije es que eventualmente, cuando Venezuela hizo el dumping, no había necesidad de producir aluminio. Entonces, según yo lo vi, entonces se utilizaba ese aluminio, se compraba a un precio menor que el que costaba producirlo. Entonces ahí fue donde... Ya. Y hoy día, por ahí es que están las tierras raras. Sí, la tierra rara se supone, cuando China, entonces hubo un momento en que en China se estaba exportando bauxita de las Mercedes. Entonces ahí fue donde surgió la idea de que había tierras raras, porque los chinos estaban comprando esa bauxita sin necesidad de, ¿tú entiendes? Habiendo sitios mucho más cercanos, como por ejemplo en Guinea, que había unos yacimientos enormes, Australia, que tenía unos yacimientos enormes, porque en Jamaica también había unos yacimientos enormes. Jamaica era la que competía con nosotros, pero los yacimientos de Jamaica eran mayores que los nuestros. Como cosa especial, te voy a decir que los primeros análisis de la bauxita de Jamaica lo hice yo. Yeah. Me lo mandaban a mí, entonces yo simplemente lo analizaba y pasaba eso por radio y por teletipo a Estados Unidos. Entonces, de ahí fue que se decide comenzar a hacer el asunto. O sea que por ahí mismo entonces está lo que es tierra rara hoy. Entonces, tratando de ver, se notó que había sitios cercanos, por ejemplo en Ávila, que está conectado con las Mercedes en cierta forma. Ahí es donde están las tierras raras de ahora. Inclusive Arroz Blanco llegó de visita ahí para ver la cuestión. Arroz Blanco es Osiris de León, está en todas partes. Por Dios, Víctor. Hay una situación con el tema de las tierras raras. ¿Quién va a ser gerente a su modo de ver, con la experiencia que tiene Víctor García Álvarez? ¿Quién debe ser el gerente? ¿Cómo debe gerenciarse esa innovación en el mundo? Fíjate una cosa, la gente cree que ya la tierra rara, inclusive se han dicho una serie de cosas que son de que tenemos 100.000 toneladas de tierra, los lantánidos, que son 17, están en las tierras raras. Que son los componentes de las tierras raras. Son los componentes y son radiactivos. O sea, nosotros no podemos manejar eso. Coger la tierra y exportarla. Eso ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos el corte, la excavación. No, la excavación se puede hacer y todo eso, pero si nosotros la procesamos, vamos a contaminar toda el área agrícola, los ríos, todo. Porque ese es el problema de la tierra rara. ¿Y quién la procesa? No, se procesaría en Estados Unidos, que es el que está más cerca y el que tiene avidez por las tierras raras. ¿Y quiénes en el mundo procesan tierras raras? O China, la campeona en ese asunto. China, hay tierras raras porque también. Una cosa es procesarla y otra cosa es tenerla. Tenerla y procesarla. Ellos la tienen y la procesan porque eso se utiliza para casi todo lo que es electrónico. Ahí es donde está el secreto. Yeah. Teléfonos celulares, una cantidad enorme
de aparatos modernísimos que necesitan. Y con de eso. los componentes, sobre todo. Oh, sí, ahí está. De los lantánidos son 17. Tú tienes ahí muchísimo litio, una serie yo ni me acuerdo, ni me acuerdo de los nombres de ellos. Está gadolinio, una serie de todo eso. Esa es la gama que cubre las tierras raras. Entonces nosotros lo que podemos hacer es exportarla. No van a pagar mucho menos por exportarla, pero entonces ellos la procesarán en Estados Unidos, que eso allá es que conviene, aquí no conviene hacer eso, no conviene. Ya. Bien, vamos a hacer una pausa con Víctor García Álvarez. Bien, interesante conversar con Víctor García Álvarez sobre vivencias personales, sobre conocimientos, sobre opiniones que tiene en distintas áreas de nuestro país. Víctor García, hay una parte que tiene que ver en el desarrollo de su trayectoria, de su vida, que es el deporte y el desarrollo del deporte en Pedernales, que me gustaría conocer también el criterio, la opinión que tiene de cómo se está desarrollando y caminando a hacerse vistoso turísticamente Pedernales, si ese proceso está bien llevado o si tiene una opinión diferente. Fíjate, cuando yo llegué a Cabo Rojo, yo tenía una trayectoria deportiva. Yo había jugado ya tenis en La Vega, yo había jugado softball, yo había jugado béisbol y de béisbol me cambié a softball. Inclusive yo fui compañero de Cherry Persia, que es el pitcher más famoso que ha habido softball en este país. Inclusive él me enseñó a pichar y todo eso. Entonces yo me fui para la capital y en la capital en el 58 yo formé parte de los equipos de baloncesto clase A que había en la capital con Ulises Lewis y ese grupo de personas. Entonces, al tener que salir huyendo hacia Cabo Rojo, el fermento deportivo que había en mí no se murió. Entonces, Fello Méndez, que fue fiscal en Pedernales y que después lo mataron cuando cambió el gobierno, lo mataron en Barahona, era fiscal de Barahona. Hablando con él, nos hicimos amigos porque nos parecíamos físicamente. Hablando con él, decidimos formar 2 equipos de softball, uno por Cabo Rojo y uno por Pedernales. Como en Pedernales había exjugadores de béisbol, eso integraron el equipo de ahí. Y nosotros, que teníamos muchísima gente joven que había practicado deporte y todo eso, establecimos el equipo y entonces jugábamos una vez por semana. Fello, desgraciadamente, yo quise que se le pusiera el nombre al play de softball de Pedernales, se le pusiera el nombre de él porque él fue asequible cuando yo le propuse la idea de que estableciéramos lo de softball. Bueno, entonces de ahí yo vi que los muchachitos andaban en la calle jugando, no había mucho vehículo, pero me dio pena. Entonces decidí años después crear la pequeña liga. Entonces yo me comuniqué en Estados Unidos, hice una serie de cosas, inclusive fui a Estados Unidos a ver la estructura y todo eso, conseguí las reglas, las traduje y encontré una persona que fue muy crucial en ese asunto, que fue el primer secretario de deporte, que era mi vecino. ¿Quién era? Justo Castellano. Oh, ya. Justo Castellano era un hombre de visión, chéverísimo. Justo Castellanos Díaz. Sí, él mismo. Era mi amigo y mi vecino. Inclusive su hija practicaba piano en mi casa. ¿Usted es traductor por...? Yo traduje las reglas. Yo aprendí inglés solo, siendo jovencito.
tenía como 13 o 14 años. Yo trabajaba en la librería de La Vega. Compré un diccionario y con ese diccionario yo comencé a manejarme. Inclusive cuando alguien llegaba de fuera que tenía que hacer algo en La Vega, que hablaba inglés, me llamaban a mí. La gobernadora dice, ahí hay un hombre que está buscando una culebra y nada más habla inglés, ve con él. Entonces yo iba con él. Siendo un jovenzuelo. Sí, no, yo tenía 17 años, una cosa así. Después de eso me fui a la capital y me dieron el empleo en Ramca, la tienda de herramientas, porque yo hablaba inglés. Oh, Entonces había una serie de gente, por ejemplo, Jabbar Singh, nada más hablaba inglés y era cliente de nosotros, y el que lo atendía era yo. ya. ¿Por qué la educación dominicana no tiene el inglés como segundo idioma establecido? Porque No, se ha mencionado mucho esa se ha- posibilidad. ahora con la inmersión, porque en eso la Secretaría sí ha sido activa. Ahora hay inglés por inmersión en todas partes. El inglés aquí, nosotros inclusive, yo pensé que nosotros estábamos adelantadísimos en eso, en el porcentaje de personas que hablaban inglés, y resulta que Honduras nos lleva un año luz. Y a mí eso me dejó con la boca abierta. No sé, pero para nosotros es difícil. El dominicano le es difícil los idiomas. Fíjate que la mayoría de la gente que trabaja en los hoteles del este son haitianos. ¿Por qué el haitiano tiene Tiene tanta una facilidad? facilidad única, nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué, porque no es tribal, porque hay, digo, los ibos, que son mayormente los haitianos, son los llamados judíos de África, porque son capaces de hacer cualquier cosa. Un haitiano es capaz de aprenderte alemán coloquial en un mes. Nosotros pasamos trabajo. Yo fui profesor de inglés durante 10 años en el Dominico. Y después simple y llanamente me retiré. Siempre me han gustado los idiomas porque mi abuelo, según mamá, a veces a mamá yo no le creo, mi abuelo hablaba de que 7 idiomas, mi abuelo era graduado de la Sorbona, no ejerció nunca, nada más defendió un pleito con su primo hermano y quedaron enemigos porque se lo ganó. ¿En dónde nació su abuelo? Mi abuelo era de Montecristi, de los Álvarez de Montecristi. Ah, porque yo estoy pensando que su abuelo es un francés. No, mi abuelo estudió en la Sorbona, Oh. pero cogió para Montecristi otra vez. Pero, don Víctor, ustedes se son quitó gente... los zapatos, se dobló el ruedo de los pantalones y andaba en una carreta. Ustedes son gente adinerada, que su abuelo estudió por allá. No, mi abuelo eran pudientes, sí. Inclusive el primo de mi abuelo, que era un señor muy, muy especial, se llamaba Israel Álvarez. Era dueño de una extensión de tierra que yo creo que era media provincia o una provincia entera. Y ese había estudiado también en la Sorbona. Esos dos eran primos y estudiaron en la Sorbona. Ahora que usted habla de estudiar en la Sorbona de París, que significa básicamente tener cierto grado importante de intelectualidad, Sí, empezando sí. por ahí. Para ser presidente en República Dominicana, si determinara de Víctor García Álvarez, de usted pusiera como requisito que el candidato que se presente a ser presidente tenga cierto nivel de intelectualidad, o simplemente puede ser cualquier dominicano que no tenga una preparación académica alta? No, ¿O es importante? No, para mí debe ser una persona preparada. Por ejemplo, mi ejemplo es Raquel Peña. Raquel Peña es una utility. Ha sido vicepresidenta y ha sido secretaria y ha sido catedrática y ha sido ministra, todo al mismo tiempo. Ajá. Es una persona con una capacidad de trabajo única y no anda con lambones. Eso es crucial. En este país, que los lambones son determinantes, esas mujeres, para mí es mi futura candidata. ¿Qué es un lambón? Una persona que te dice lo que tú quieres oír, es lisonjero, vive diciéndote cosas para elevar tu narcisismo, y entonces llega un momento en que tú pierdes
pierdes la visión. Y la se pierdes. acercan ellos a la política. Exacto. Sí, no sé, la política es una fuente para los lambones. Sí. Tú has visto de que los famosos pica pica, Ajá. el lambón es más que un pica pica, porque es asequible al político. Y le dice, oye, pues tú eres lo último, tú debieras postularte para tal Entonces cosa. están al nivel de que se le acercan al carro, a ese nivel es que andan ellos solamente. No, andan con ellos, cada vez que hay un movimiento de esa persona, ahí están, lisonjeando. Esos son los lambones, son peligrosísimos. Y entonces hay gente que tiene Pero sus una persona lambones. que ande detrás de un carro, no, el líder o la líder no le va a hacer caso. No te creas, en este país el narcisismo ha permeado todos los niveles. Aquí la gente se cree cosas. La humildad aquí ya no existe, Gregory, no existe la humildad. Entonces, ¿cuál sería mi combinación? Raquel Peña con David Collado, porque David Collado... Porque usted está armando una boleta, entonces. Exacto. David Collado no está listo todavía para ser presidente. Demasiado verde está. Es un muchacho fantástico. Se parece a ella en esa capacidad de trabajo inigualable. La vicepresidencia te da la oportunidad de ver los intríngulis del poder desde arriba. Ella ya ha sido vicepresidenta 2 veces. Pero hay que ver si ella se está Sí. candidateando No, internamente. ella se candidateó. Lo dijo así de soslayo y entonces ya tú sabes, todo el mundo está tratando de bloquearla. Pero esa es mi candidata. Que la escojan otros. Porque es su candidata. Es mi candidata, sí. Su mi candidata sentimental porque usted no es político. Yo no soy político. Yo sí, simplemente un político, yo creo que es bien intencionado. Yo me sumo y hago campaña por él, pero no solicito nada. Ella A mí no me sería, interesa. piensa usted, una buena presidenta. Porque no ha habido presidenta. No, yo acá. creo que Raquel sería una excelentísima presidenta, porque tiene una capacidad de trabajo, no pierde el tiempo ni pierde el rumbo. Eso es lo interesante, que no pierde el rumbo y no tolera cosas mal hechas. Y cuando... No voy a presumir que pase como en China, que fusilan, cada vez que alguien mete la pata lo fusilan. No, Sí, yo no allá, llego hasta ahí. Mire, don Víctor, y en la parte, en la acera de enfrente, en la oposición, por ejemplo, hay refranes que hasta dicen que ir a lo seguro es ir con experiencia. Y hay, por ejemplo, candidatos, Leonel Fernández tiene mucha experiencia, Gonzalo Castillo tuvo mucha experiencia en el ministerio que dirigió, fue candidato presidencial, y así hay otros candidatos de la oposición, no le llama la atención, sentimental también, así como con la señora Peña, alguno de ellos. No, yo le tengo cierto respeto a Leonel, porque Leonel tuvo visión. Leonel era un individuo de visión, pero tenía demasiado... había cierta rigidez en ese partido, había una rigidez terrible. Sin embargo, él trató de minimizarlo. Sin embargo, se le salieron muchas cosas de la mano, pero es un tipo de visión. Muchas de las estructuras que nosotros estamos disfrutando ahora son productos de su gobierno. Fue un tipo fantástico en ese sentido. Pero tú sabes que nosotros, al ser gobernados por los españoles, no voy a decir que yo tengo sangre española, no tengo, porque alguien me preguntó a mí, ¿usted de cuál García es? Digo, yo soy de La Vega. Dice, ay, García, digo, Dios me libre. Y la señora se molestó y yo le dije, señora, mire, mis abuelos eran de Vanegas y de Laguna Salada. Cuando ya no se podía tener esclavo, los dos dueños de la finca eran García y nos dieron el apellido. Ese es el García mío. Ya, yo no tengo que ver un carajo con nada de eso de apellido castizo. Yo no tengo sangre española. Y sacar así como si se fuera mago, prestidigitador, un presidente del pasado. ¿Pudiera haber algún presidente que para esas circunstancias, donde hay guerra en Medio Oriente, donde el petróleo está alto, donde la inflación va subiendo, del pasado habría un presidente que usted lo pusiera ahora de nuevo? Bueno,
no voy a llegar a García Godoy, que estaba muy lejos. Bueno, el pasado Sí, puede ser pero García 40, Godoy 50 tenía años. ciertos visos de, de visión, pero tú sabes que aquí todo se difumina. Inclusive las circunstancias son de tal manera que un buen presidente es tan buen presidente como no se deja influenciar por la gente que lo rodea. Y desgraciadamente eso es lo que está pasando y seguirá pasando en este país. Yo presumo que con Raquel eso no va a pasar. Los presidentes Sí, reciben influencias claro, de sus entornos. tienen anillos, gente que no deja pasar nada, ni ideas, ni nada. Tienen anillos. Pero las decisiones las toma el presidente. La toma el presidente, pero acuérdate que a fuerza de la gota cayendo en la roca termina reventándola. ¿Tú entiendes? Y los presidentes no tienen capacidad de discernir. Tienen capacidad de discernir, pero llega un momento en que son tantos los problemas que las sirenas de Odiseo te atrapan. ¿Cuál es el principal problema que tiene República Dominicana? Yo creo que el problema básico de aquí es la lentitud de la justicia. Mira, por ejemplo, en Perú. En Perú, en 10 años ha habido 5 o 6 presidentes. Cada vez que había el olor de Odebrecht, inmediatamente caía ese presidente. Aquí lo de Odebrecht se tomó habiéndose determinado que hubo 93 millones de dólares en soborno, se difuminó. Entonces le dan tantas largas a los procesos que llega un momento en que muchos perimen y otros por cansancio se deja y ya listo. Ese es el problema que yo veo aquí, que la justicia es muy lenta. Igualmente que ciertos procesos de los presidentes que son lentos en actuar. Bien, hay aquí una ley que se llama la Ley de Contrataciones Públicas. Usted se pone la mano en la cara, para hacer negocios con el gobierno. Ha habido mucho ruido con los procedimientos de compra. Ahora, ayer, antes de ayer. Imagínate, hay individuos que entran al gobierno y entonces deciden crear una compañía. Ajá. Crean una compañía medio fantasma para poder accesar a las contrataciones y consiguen porque al tener lo que se llama inside information, entonces saben quién está ofreciendo menos. O sea, información privilegiada. Exacto, información privilegiada. Entonces, simple y llanamente hacen eso. Fíjate, hay muchas de esas que tenían 2 meses cuando consiguieron el contrato de alguien que estaba enquistado en el gobierno, que tenía un ministerio. Muchos de esos ministros no son operantes. Aquí hay 2 o 3 individuos que trabajan. San Lobatón, David Collado, único, y muchísimos de esos individuos que trabajan bien. Los otros se pasan mirándose el ombligo todo el tiempo porque están sorprendidos de que ganaran. O sea, todavía usted piensa que sí, que hay... Sí, no, siguen sorprendidos. Ese es el problema. Y Pero eso ya se van llama casi- PRDitis. Ya van casi 8 años. Como quiera, ya tú sabes. Este es un país. Nosotros tendemos a repetir los errores que nos quejamos. Cada gobierno que viene repite parte de esa estructura terrible que heredamos de los españoles. Los países los dirige administrativamente el presidente de la República, junto con su vicepresidente o vicepresidenta. Son escogidos en las elecciones. Las últimas 2 elecciones hemos visto que cada vez van menos personas a las mesas de votación. Sí. ¿A qué se debe eso? No sé, tú sabes que se dice en América Latina que la democracia está atravesando una crisis. Fíjate una cosa, Cast En Chile. Sí, fíjate una cosa. Todos los presidentes que Trump invitó a Miami eran derechistas, menos Abinader. Toditos eran derechistas.
todito. Estaba el baboso de Ecuador, que es Noboa, estaba inclusive el de Paraguay, creo que fue invitado, no invitaron ni a Petro ni a Lula, ninguno de los dos. ¿Y Sheinbaum? La Sheinbaum para mí es un fiasco inmenso. Una mujer tan intelectual, tan judía, judía sefardita y judía ashkenazi, las dos cosas en una sola persona, debió haber sido diferente. Está siguiendo todos los procesos de AMLO, que era un individuo que vulneró la Constitución mexicana, no una vez, 50 veces. Entonces ella está siguiendo la misma estructura. Por ejemplo, ella cree... Se parece mucho gobernándose. Sí, no, ella es creación de él y ella está haciendo lo mismo que él hace. Fíjate que el gobierno de México ha sido acusado de ser proclive a las influencias del narco. Ella no hace nada. ¿Tú sabes lo que AMLO dice que abrazos, no balazos? Eso no es una política, eso es una estupidez. Sin embargo, ella está siguiendo los mismos pasos de él. Una mujer que tiene unos títulos de ciencia únicos. Ella se graduó en Los Ángeles, en una de las universidades de Los Ángeles. Ella tiene qué sé yo cuántos títulos. Sin embargo, mírala ahí. Entonces, hace esas maratónicas reuniones diarias donde sigue inclusive tú ves el mismo tono que utilizaba AMLO, el mismo tono. Parece un clon femenino. No, es un sello gomígrafo, ella es un sello gomígrafo. Sin embargo, yo tenía, a mí las mujeres me encantan en gobiernos y me encantan también en películas cuando ellas matan mucha gente. Yo soy pro hembra. Me encanta eso, pero esta mujer me decepcionó completamente. ¿Y Cristina Kirchner? ¿Qué pasó con ella? Dios mío, esa... Para cerrar nuestro conversatorio. Cristina fue como los peronistas posteriores a Perón. Y eso que yo estaba enamorado de la mujer de Perón, de Isabelita. Yo le pasé el perro 2 veces creyendo que me iba a salir algo y mi hermano me dijo, deja eso, que ellos están viviendo juntos. Oh. Sí, yo estaba echándole su maicito. Porque usted vivió en Argentina. No, yo vivía aquí cuando él estaba exiliado. Y mi hermano era su valet. Yo tenía un hermano que era valet de Perón. Y él fue el que me dijo. Yo iba a pasearle al perro. Pasear el perro a Isabelita. Ella lo mandó a buscar y él no quiso irse. Pero la Kirchner, la esposa de Néstor Kirchner, esa gente han hecho barbaridades. Se aprovecharon del gobierno. Hicieron una cantidad de barbaridades económicas, de todas formas, lavaron dinero, hicieron de todo. O sea que la justicia actuó correctamente con ella. Sí, poco me lo encuentro yo, 7 años es poco. Debieron haberle metido más. ¿Y ella lo ha tomado de manera salomónica? Terrible, terrible, inclusive a ella se le prohibió que salga al balcón porque entonces la gente se le reúne. Es que el peronismo es un estado mental. Ese es el problema. El peronismo es un estado mental. Fíjate que después de Perón son muy pocos los que han servido y han hecho buen gobierno. Son muy pocos. Pero ya déjeme aprovechar, hábleme y despidamos el conversatorio de Milei. Sí, dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Ese señor tiene... es derechista, si fuera pulpo, todos los brazos estuvieran de un solo lado, 8 brazos de un solo lado. Él es bien intencionado, pero entonces tiene una serie de barbaridades, eso es del carajo. Milei es único, con su famoso motosierra, y sin embargo, fíjate, él comenzó porque allá la moneda estaba tan deteriorada que había un 260% la inflación era del 260%. Y él llegó a estabilizarla en cierta forma.
Y entonces con la ayuda que Trump le dio de 20.000 millones, ahí está cogiendo otro préstamo en estos días, porque Argentina es un saco roto. Pero él pagó los 20.000 millones, ya los pagó. Pero Argentina es un saco roto, ¿sabes? Ya. Tú mete y se va. Bien. Mete y se va. Víctor García Álvarez ha sido nuestro invitado el día de hoy. Con él hemos conversado de temas coloquiales, pero sobre todo de vivencias que como profesional ha tenido en su República Dominicana. Gracias por haber participado acá. No, gracias a ti, Gregory, que me diste la oportunidad de un individuo de la calle participar en tu programa que tiene tanta visión, que a la gente le encanta tu programa y todo eso. Y espero que eventualmente podamos ver en otras circunstancias. Muchas gracias, te reitero las gracias. Y a ver cómo sigue su pupila a distancia, la señora Raquel Peña, que usted la está empujando, de lo que veo. Yo quiero que Raquel Peña sea presidenta. Ah, bueno. La primera presidenta dominicana. Ah, bueno. Porque ya fallamos con Josefina Padilla. Josefina Padilla. Sí, social cristiana, con Moreno Martínez. Josefina Padilla iba a ser. Ah, bueno, pues sí. Todavía hay oportunidad en el futuro para cualquier mujer. Exactamente, las mujeres están siendo buenas presidentas. Mira, la Bachelet fue buena presidenta, la Dilma Rousseff fue más o menos buena presidenta, la que no fue buena presidenta fue la que estuvo exilada aquí en Honduras. ¿Y Keiko se está postulando nueva vez? No, pero Keiko es peligrosa. Es demasiado derechista, es como Marine Le Pen. Marine Le Pen es peligrosísima, peligrosísima. Suerte que subió un revés ahora porque las izquierdas ganaron en Francia, pero Marine Le Pen es peligrosa. Su papá era un maldito. ¿Y qué le parece Meloni? Ah, no, la Meloni es de mi gente. Mi mujer era hija de italiano. A ver. Señores, nos vemos. Agradable invitado. Muchas Hasta gracias, la próxima. Muchas gracias y muchas gracias, como decía Pedro Vargas. Don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido. Sí. Hasta la próxima.